Amigos, soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo de Murcia y quería explicaros, ya que nos habéis escrito y llamado y llevamos ya más de 12 años preparando la prueba de acceso a la Escuela de Diseño, no solo de Murcia, de Orihuela, de Alicante, y también hacemos online la preparación de estas pruebas para otras escuelas de otras comunidades como la Comunidad Andaluza o la Comunidad de Castilla-La Mancha o Castilla y León, etc. Bien, nosotros nos vamos a centrar en qué consiste esta prueba. Esta prueba sirve para, dentro de unos nuevos ciclos que se han hecho de carácter formativo de nivel superior y luego grados nuevos de diversas tecnologías, como pueden ser las enseñanzas especiales de danza o de arte, que estas de arte y diseño, tienes dos modalidades, o son los cursos que son grados superiores de 2 años o bien grados universitarios que son 4 años. Entonces, en la página web de la Academia os he preparado un dossier que lo tenéis o tenéis que pinchar en la pestaña explicando en qué consiste la prueba. Está basado en las últimas convocatorias de la prueba de Murcia y de Alicante, pero en casi toda España, como en todos los ciclos, tienen la parte común y específica que es casi que igual. Primero tenéis lo que es una parte que se llama prueba de madurez. Si tenéis lo que es el bachiller aprobado, o cualquier otro módulo, os sirve esta prueba porque no tenéis que repetirla. Si no, sí tenéis que repetirla. Esta prueba consta de un comentario de texto normal y corriente, que tenéis que clasificar el texto dependiendo si este texto puede ser, no sé, depende del género, depende a quién vaya dirigido, etcétera. Se hace lo que es un resumen, lo que es una estructura, lo que es una opinión personal, hay que hacer un esquema de ideas, hay que desarrollarlo, etc. Luego tenéis otra parte de lengua donde se analizan frases y palabras, es decir, tenéis que analizar tanto sintácticamente sería poner cuáles son las funciones de cada palabra, es decir, grupo nominal y grupo verbal, que es un sujeto y un predicado, que es un complemento, etc. Análisis morfológico, diciendo cuál es o definición de cada palabra, si son nombres, hay adjetivos, sustantivos, verbos, determinantes, etc. Y a partir de ahí luego tenemos otra serie de ejercicios del significado semántico de lo que son las palabras, si son antónimos, si son sinónimos, si son perífrasis verbales, etc. Y luego, esa sería la parte de lengua. Literatura, pues tenéis un examen de literatura, que tenéis que estudiaros las características de los principales movimientos literarios, desde que empezó a conocerse la literatura hasta la época actual, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, el barroco, el romanticismo, etcétera, realismo, etcétera. Y luego pues contestar una serie de preguntas cortas o bien un tema a desarrollar, casi toda la temática. Luego tenemos una parte de inglés. La parte de inglés suele corresponder con una 1, en este sentido, o quizá una 2, depende un poco de la comunidad, donde os preguntarán, pues te dan un texto, son preguntas sobre el texto, ordenar alguna frase sobre el texto, el true o false, es decir, verdadero o falso, tenéis diferentes opciones, depende de la información del texto y tenéis que contestarlas. Una pequeña reacción suele ser entre 5, 10, 12 líneas explicando cualquier cuestión que está relacionada con el texto, y con tener un vocabulario básico de unas 1000 palabras en inglés pues vais bien, y luego tener clara cómo se construye una frase en inglés, cuáles son las estructuras, cuáles son los auxiliares, cómo se cambia, etc. Eso sería la parte común, hemos dicho, son 3 asignaturas normalmente, y luego tenemos matemáticas. Depende de qué módulo sea, en los de arte no hay matemáticas, pero sí hay arte. Vale, tenemos luego la asignatura de arte. En el examen de arte tenemos que estudiarnos, es como un primero de bachiller aproximadamente, todos los movimientos de arte que han habido, más o menos las obras más famosas a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel España, para saberme caracterizar cada obra en cada época, si es románico, si es barroco, si es etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues contestar una serie de preguntas cortas, unas cuestiones y luego algún tema a desarrollar. Sería la parte del comentario de arte. Pasamos a la parte específica. La parte específica dependerá de cada escuela, puede variar más o menos. Me explico. En Orihuela, por ejemplo, antes había una entrevista personal, luego entregábamos lo que es un portafolios. Independientemente de esto, teníamos una prueba de hacer lo que es un proyecto de creatividad, donde se podía llevar, por ejemplo, todo lo que tú quisieras para hacer lo que es el boceto, o lo que es el proyecto, lo que es una memoria, un desarrollo, etcétera, que nosotros, por ejemplo, en la consultoría de ingeniería es lo que hacemos cuando vamos a preparar cualquier proyecto de cualquier cosa. Actualmente eso se cambió, por ejemplo, en Orihuela. Ahora lo que se hace son varias pruebas
de dibujo artístico tenemos una, tenemos otra, por ejemplo, de realizar un proyecto que va más enfocado a la especialidad que vayáis a hacer, es decir, si vais a hacer diseño de producto o diseño de interiores, o hay gente que va a hacer joyería o diseño de moda, pues la gente que va a diseño de moda pues tendrá que dibujar algún maniquí, tendrá que hacer algún complemento, como dibujaría una falda, etcétera, con una temática en concreto, con un fondo en concreto, que hay que practicar todo eso. La gente, por ejemplo, que va a diseño de interiores, pues se convendría más hacer lo que es una vista de una casa, de un chalet, de una perspectiva, lo que es un planta, alzado, perfil, o igual alguna axonométrica, isométrica, caballera, cónica, etcétera. Luego, la gente, por ejemplo, que va a diseño gráfico, pues tendría que hacer alguna composición en colores, en pinturas, en filtros, etcétera, en saber qué tipos de contrastes se harían, cómo no, y cómo combinar lo que son esas pruebas para tener un boceto, un proyecto final, por ejemplo. Otro tipo de prueba que tenéis, por ejemplo, normalmente en las escuelas, por ejemplo está en la de Murcia, es estilo, son la prueba de diseño, dentro de diseño, de dibujo técnico y dibujo artístico, ¿no? Dibujo técnico, normalmente la prueba pues tendremos una serie de ejercicios que corresponde a una temática de diseño de entre primero y segundo de bachiller, donde tenemos una parte de saber geometría, todos los dibujos básicos de geométrico, curvas, cónicas, que es una elipse, que son los polígonos, etcétera, etcétera. Luego tendríamos otra parte de diédrico, tenemos que saber los fundamentos del diédrico y luego cómo hacer un giro, cómo hacer lo que es un abatimiento, un cambio de plano, cómo hacer un desarrollo de una figura básica. No nos entra en sombras, en universidad si las damos, las explicamos en dibujo de cualquier grado universitario, para esta prueba no hace falta. Sí tenemos que saber las nociones de cómo hacer un abatimiento, un cambio de plano y cómo desglosar lo que es una figura, una arista, de cosas básicas. No vamos a meternos porque no estamos haciendo luego ingeniería. Y luego de la tercera parte tendríamos de saber hacer todo clase de perspectivas. Debemos pasar a caballeras, a cónica, isométrica, etcétera. Y luego axonométrica obviamente. Y luego saberme lo que es abrir, lo que es hacer una vista, un alzado, un perfil, a través de ahí hacer el croquis o al revés. Yo me dan el croquis y tengo que abrir la pieza o deshacerla en planta, alzado y perfil. Tenemos que saber también si estamos utilizando el sistema americano, el sistema europeo para acotaciones, cómo se acota una pieza, cómo viene definida la pieza. Tenemos que controlar también de escalas. Sabemos que la escala es igual a dibujo partido por realidad. Con esa simple fórmula multiplicamos o dividimos y pasamos de un objeto pequeño a un objeto grande, y es un poco la parte de dibujo técnico. En la parte de dibujo artístico tenemos que saber hacer cosas también básicas, como saberme representar lo que es, por ejemplo, formas redondas, formas cuadradas, cómo se le da sombra, cómo se cogen los carboncillos, por ejemplo, diferentes técnicas que tenemos de escarciado, si tenemos que hacer una composición, por ejemplo, con materiales metálicos, o si tenemos que hacer una composición con varios materiales. Tenemos que saber también qué colores, cuáles son fríos, cuáles son calientes, cómo se representan, cómo es la composición armónica. Tenemos que saber también encuadrar lo que es una figura dentro de lo que es el marco de la hoja, si queremos ponerla grande o pequeña o hacer varias dentro de esta. En definitiva, pues saber dibujar cosas básicas, pero tenemos que saber dibujar cómo hacer un animal, cómo hacer un retrato, etcétera, etcétera. Entonces hemos dicho que dentro de las asignaturas, esto serían las partes de los dibujos de las escuelas técnicas. Luego tenemos la parte del diseño. Hay un comentario, aparte de la parte general, que sí que tenemos un comentario de arte. En la parte específica de la prueba tenemos un comentario de diseño. Dentro de diseño, en nuestra escuela enseñamos todos los movimientos que han existido en cuanto a diseño, desde que empezó el diseño antes de la Revolución Industrial, hasta justo ese momento, hasta toda la época actual. Desde las Bauhaus, tenemos que hablar también del clasicismo, del misticismo, tenemos que hablar de la época, por ejemplo, de todas las escuelas que han habido, pues no sé, tanto en Europa como en Alemania, como en Estados Unidos, qué comparaciones,
cuál es la sintomología de unas y otras, las tendencias, cómo se mezclan, etc. Entonces, cuáles son los mejores diseñadores, por ejemplo, que han habido, cuáles son las piezas fetiche que han habido a lo largo de la historia, tanto no solo, por ejemplo, si vais a ropa, por ejemplo, a diseño de interiores o diseño de producto, cómo se hace luego el packing y todo esto, que eso sería también una parte de lo que es, un texto. Y luego, dentro de toda la metodología que es cómo estudiar esto, como siempre, haceros un horario, cumplirlo al día. Tenemos que tener de aquí al examen mínimo unas 500 láminas, tanto divididas entre diédrico, por ejemplo, y la parte de dibujo técnico y la parte de dibujo artístico. Tenemos que haber hecho por lo menos 10-12 proyectos, tenemos que haber hecho un buen portafolio para que tengamos también claro qué es o cuáles son las motivaciones que nos lleva a estudiar esto y para que también nos las puedan contar. Y luego tener siempre, como digo yo, pues un objetivo, una serie de dibujos, una serie de portafolios se llama, ¿vale? Para que podáis mostrar al mundo que realmente queréis hacer eso y el por qué. Y seguro que haciendo todo esto es muy fácil aprobar. La temática, por ejemplo, de diseño, hay muchísimos libros en internet, dibujos exactamente igual, y bueno, nosotros aquí la preparamos y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Gracias por vuestra atención.